اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En la última lección habíamos hablado de que el sentido religioso en el ser humano y esta cuestión que uno puede percibir en su interior acerca de la búsqueda de Dios, de la búsqueda del más allá, de lo inconmensurable, de lo ilimitado, de lo absoluto, de lo perfecto, es para nosotros considerado una realidad que obviamente es apoyada por el pensamiento religioso como por muchas corrientes de pensamientos, y estuvimos hablando acerca de algunos ejemplos de ciertos pensadores occidentales que han propuesto también la existencia de ese sentido religioso como parte de la estructura del ser humano. Con respecto al tema del sentido religioso, o sea que existe un sentido religioso, eso no hay duda. Hasta los materialistas y los que no tienen una creencia y no aceptan las religiones y no aceptan la existencia de Dios, también consideran que existe en el ser humano un sentido religioso. O sea, eso no lo niegan porque es una realidad que no puede ser negada. O sea, el mundo se mueve bajo este sentimiento. Lo que ellos niegan es que este sentimiento o este sentido religioso sea parte de la estructura natural o innata y primigenia del ser humano. Es decir, dicen, si bien existe un sentido religioso, ese sentido religioso no existe como una cuestión instintiva o una cuestión innata en el ser humano, que nace con él y muere con él. No, dicen, es una cuestión cultural, es una cuestión de costumbre, es una cuestión de formación, de educación, de enseñanza. La gente se va a ir acostumbrando a ese sentido religioso por la presencia de iglesias, de curas, de padres, de Biblias, de canales de televisión que hablan sobre eso, de una educación familiar religiosa, de las enseñanzas, digamos, de la religión en las escuelas, en fin. Dicen que la causa de ese sentido religioso no es una cuestión innata y natural, o una predisposición natural, una propensión natural, una tendencia natural, sino una cuestión de educación y formación, una cuestión de cultura y de costumbre. Lo que queremos ahora comprobar de una forma muy simple y digamos ya basado un poco en la conciencia de cada uno de nosotros, es si las raíces de este sentido religioso son innatas, y si es un sentido religioso auténtico en el ser humano, como ser humano, o no es algo que fue creado desde la formación, la educación y la enseñanza. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos hablado de la fitra, habíamos dicho que la fitra tiene dos características. Las cuestiones innatas o las cuestiones que tienen que ver con esa naturaleza del ser humano tienen dos características. La primera es que no es adquirida. O sea, aquello que se considera un conocimiento innato o una tendencia innata, como la tendencia hacia el bien, hacia la perfección, hacia la bondad y la belleza, hacia la verdad y el conocimiento, eso es algo que no se adquiere, ya viene con uno mismo. Del mismo modo el conocimiento innato, aquellas cuestiones que son axiomáticas y que es un conocimiento que nos acompaña a nosotros desde siempre, como dimos el ejemplo del conocimiento de que dos opuestos no pueden unirse, por ejemplo, en un mismo tema, en un mismo objeto. O por ejemplo el hecho de que el todo es más grande que la parte, o que la parte es menor que el todo. Esos conocimientos axiomáticos están considerados por nosotros como cuestiones que son auténticas y que no se adquieren. Entonces lo importante de esta característica era que nosotros dijimos las cuestiones innatas no son adquiridas, o sea, el hombre no hace nada para adquirirlas, sino viene con él. O sea, diríamos nosotros, viene de fábrica. Lo mismo el tema de las tendencias. La segunda característica de lo innato era que son abarcadoras y generales, o sea, no me abarca a mí como individuo, sino que abarca a toda la humanidad, a todos los individuos, en todos los tiempos, en todas las condiciones, en todos los espacios y en la forma que sea. O sea, el ser humano, por ser ser humano, tiene en esa fitra ya algo que lo acompañará, y eso no difiere de individuo en individuo. Todos tienen exactamente lo mismo, por eso dijimos que la segunda cuestión es que es abarcadora y es general. Si nosotros sabemos que esas dos características hacen de esta cuestión lo innato en el ser humano, entonces, bueno, si el sentido religioso
cumple con estas dos condiciones o estas dos características, entonces diríamos y podríamos aprobar que el sentido religioso es a su vez también innato. Con respecto a la primera característica, ¿acaso el sentido religioso, o sea, el sentimiento por Dios, de necesidad de Dios, el deseo por Dios, el amor por Dios, la búsqueda de Dios, el querer a Dios, esta tendencia hacia Dios, es adquirida o no? Si nosotros nos ponemos a pensar, obviamente no en el incrédulo y aquella persona que no cree en Dios, porque no tiene esa experiencia, que después vamos a explicar el por qué. Que si fuera una cuestión innata, ¿cómo puede ser que esa persona incrédula no crea en Dios, si fuera innato? La creencia en Dios no sería en todo caso, digamos, lo innato, porque la creencia necesita de una cuestión volitiva, o sea, el mismo hombre tiene que desear creer. Estamos hablando del sentimiento que está detrás de la creencia, o sea, ese sentido de que existe Dios y ese sentido de desear y querer a Dios. El tema del sentido religioso, no en los incrédulos, sino en las personas creyentes, con un mínimo de atención nos damos cuenta que todo creyente sabe y considera, o sea, siente internamente y tiene conciencia de de lo que él siente no ha sido adquirido. O sea, por naturaleza siente una cuestión que está dirigida hacia Dios. Así como por naturaleza uno siente sed, por ejemplo, como por naturaleza uno siente hambre, siente sueño, siente deseos de aparear, por ejemplo, o siente deseos de tranquilidad, de seguridad, o siente deseos de vivir en confianza, o siente deseos, por ejemplo, de vivir con un alma sosegada, o siente deseos de vivir una vida de felicidad. Todas esas cuestiones no son adquiridas. Uno, digamos, el que lo siente que es una cuestión que viene con él. O sea, a mí nadie me enseñó a desear la belleza o a tener una tendencia hacia lo bello o a que me guste lo bello o a sentir placer por lo bello. A mí nadie me enseñó a tener sed, nadie me enseñó a tener sueño. Es algo que me acompaña y eso yo tengo conciencia porque sé, lo palpo, lo vivo, lo experimento día a día. Entonces, al tener esa realidad, se hace mucho más fácil saber que el sentimiento religioso es también innato y tiene sus orígenes, sus raíces en la naturaleza humana. Uno por naturaleza sabe, por ejemplo, que busca la perfección. Yo, por ejemplo, busco el conocimiento, quiero el conocimiento absoluto. O sea, quisiera saberlo todo. Busco la belleza absoluta. Busco el bien absoluto. Siempre que uno desea algo, esos sentimientos son sentimientos de lo ilimitado, lo absoluto. Entonces, eso está claro que uno lo siente internamente sin haberlo adquirido, o sea, por naturaleza uno busca eso. Y eso de querer buscar lo absoluto, lo ilimitado, eso es buscar a Dios, a eso llamamos sentido religioso, o sea, no busquemos otra cosa, no es que uno internamente va a sentir de que Dios tiene una forma determinada y yo estoy buscando a Él, no. Cuando decimos que hay una búsqueda interna, un sentido religioso, un sentido divino, no decimos que estamos buscando a fulano o a mengano, estamos buscando a lo ilimitado, estamos buscando lo perfecto, lo absoluto. Deseo lo absoluto. Tengo una tendencia hacia lo absoluto. Eso es Dios. Hasta ahí. Y está muy claro que eso lo sentimos desde nuestra propia experiencia. Es decir, no necesitamos que nadie nos enseñe o no necesitamos adquirirlo desde afuera. En la próxima clase hablaremos sobre la segunda característica de lo innato, a ver si podemos aplicarla también al sentido religioso o no. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hasta la próxima.